La Constitución de 1917 y sus principales artículos. Después de la victoria del bando constitucionalista sobre Villa y Zapata, Carranza convocó a un congreso en Querétaro, con el propósito de reformar la constitución del país. Una nueva propuesta de constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 y es la que actualmente nos rige. Esta nueva Constitución Federal retomó los principios liberales plasmados en la de 1857 e incorporó principios nacionalistas y demandas sociales por las que el pueblo había luchado durante la Revolución. La Constitución ha sido reformada para adaptarla a los cambios de los tiempos, pero sus principios básicos siguen vigentes. Garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, las libertades de reunión, expresión y tránsito, así como otros derechos fundamentales. Algunos de estos principios se muestran a continuación. La cultura revolucionaria. Durante la lucha revolucionaria participaron miles de personas, hombres, mujeres y niños de diferentes grupos sociales. La mayoría fueron indígenas, campesinos, rancheros, obreros y empleados, entre otros. La revolución modificó la vida de las personas, sus valores y expresiones culturales. La violencia, los continuos traslados a otras regiones, las penurias de la guerra, el hambre y la pobreza desarraigaron a familias enteras, propiciando, en medio de la guerra y de los ejércitos federales y revolucionarios, un amplio intercambio cultural. La música fue parte de la cotidianidad popular. Los ejércitos pasaban largas horas vigilando y en espera de un posible ataque, pero a ratos, y para entretenerse, entonaban canciones o corridos, que contaban las hazañas e historias de los personajes o caudillos revolucionarios. Con el tiempo, la revolución pasó a formar parte de la cultura nacional, influyendo en expresiones artísticas como la música, la pintura, la escultura, la literatura y el cine. Temas para analizar y reflexionar. La influencia extranjera en la moda y el deporte. Durante el Porfiriato, la cultura y el arte de México recibieron la influencia de otros países. La mayoría de las comunidades extranjeras establecidas en el país, española, alemana, francesa, inglesa y estadounidense, aportaron algunas de sus costumbres, modas, conocimientos técnicos, laborales, culinarios y creencias religiosas, que adoptaron principalmente los empresarios y los grupos adinerados. Las familias de la aristocracia mexicana acostumbraban mandar a sus hijos a estudiar al extranjero, quienes en su mayoría regresaban como médicos, abogados, escritores o pintores, y traían nuevos conocimientos, modas e influencias artísticas. La élite mexicana adoptó rápidamente las formas de diversión de los estadounidenses e ingleses. Se fundaron clubes, casinos y centros de actividad social, deportiva y cultural. El Lakeside Sailing Club organizaba regatas en los lagos de Chalco y Xochimilco. El Jockey Club, el Reforma Country Club y el Monterrey Gymnastic Club contaban con campos de golf, canchas de tenis y salas para teatro, bailes y conciertos. La influencia francesa también fue notoria en la vida cotidiana de la sociedad mexicana de la época. Se observó en las costumbres urbanas, como en cafés, restaurantes, moda, diversiones, funciones de ópera y ballet, y conciertos y bailes, e incluso en la literatura. También esa influencia está presente en construcciones como el Palacio de Bellas Artes y el edificio de Correos en la Ciudad de México, el Teatro Juárez en Guanajuato, La Paz en San Luis Potosí, el Teatro Manuel Doblado en León, Calderón en Zacatecas y Peón Contreras en Mérida. La vida en las haciendas. Las haciendas eran grandes propiedades en las que se cultivaba y se criaba el ganado. En ellas se cosechaban productos como caña de azúcar, tabaco, enequén, cereales y algodón,
y se elaboraban bebidas como mezcal y pulque. Había haciendas que, por su extensión, ejercieron influencia en los poblados cercanos y también en otros estados del país. De la gente que trabajaba en las haciendas, algunos laboraban de manera temporal, pero la gran mayoría vivía allí mismo. Muchos hacendados no siempre podían ocuparse del manejo directo de la hacienda, por lo que un administrador se hacía cargo. Con frecuencia, los dueños se ausentaban durante largas temporadas, porque vivían en las ciudades. Solo pasaban temporadas cortas en ellas, sobre todo para el descanso, la diversión o alguna celebración o fiesta religiosa. Por lo general, cada hacienda tenía una capilla, una tienda de raya, un almacén, una escuela, una cárcel, una troje o lugar en donde se guardaban los granos, los jacales donde vivían los peones y la casa grande, que tenía todas las comodidades como luz eléctrica, baños, salas espaciosas e incluso salones de billar. La tienda de raya, muy importante en la hacienda, era el lugar donde se vendían productos básicos como jabón, maíz, frijol, aguardiente y otros. Normalmente los productos se vendían a precios más altos que en los mercados. El jornal o salario se pagaba con esos artículos y en pocas ocasiones con dinero. El administrador llevaba el registro de las compras y las deudas, que en algunos lugares heredaban los hijos en caso de que sus padres murieran, por lo que nunca terminaban de pagar. Entre las personas que trabajaban en las haciendas estaban los administradores, los capataces y los peones. La vida en las haciendas tenía contrastes, pero la mayoría de los trabajadores vivían en situación precaria.